Hola, qué alegría saludarte. ¿Sabías que Dios puede restaurar tu vida completamente? ¿Quieres saber cómo? Pues quédate con nosotros, en un momento te lo mostraremos. Bienvenidos a este canal de testimonio. Soy Arturo Medina y me da muchísimo gusto saludarte. Yo sé que a lo mejor andas buscando una palabra para tu corazón. Y mi hermanito que me estás escuchando, mi hermana que estás atrás de esa pantallita, si en este momento tú tienes un testimonio aquí en tu corazón, un día que tú estabas necesitando a Jesús, lo buscaste, abriste tu corazón, lloraste, te desahogaste con Él y Él te extendió la mano y te levantó así como está levantando a esta hermana aquí que ves en pantalla. Si un día Dios hizo un milagro contigo, pues es el momento de hablar. ¿Sabes por qué Dios te sanó? ¿Sabes por qué te restauró? Porque Él confiaba de que tú un día ibas a decirles a todos que tiene poder y que Él puede cambiar vidas. Mucha gente está esperando tus palabras, así que no te duermas, no te quedes ahí sentado, sentada, tienes que hablar. Llámanos acá arriba en pantalla, tienes el teléfono, comunícate con nosotros y grabamos tu testimonio. Ya no guardes ese testimonio, el tiempo no espera y las personas necesitan escuchar qué es lo que Dios hizo en tu vida. ¿No estás agradecido? ¿No estás agradecida? O a lo mejor necesitas que Dios vuelva a actuar en tu vida para que hables. No, la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, entonces las piedras hablarán. Así que te invito a que nos llames, mi hermano. Bueno, mis hermanos, pues si tú quieres saber cómo Dios restaura una vida, te voy a invitar a que escuches el siguiente testimonio. Te va a impactar. Bienvenidos, comenzamos. Hola, mi nombre es Rebeca Barba y me han pedido que les platique un poquito de mi vocación. Pues bueno, creo que es importante saber que uno no nace queriendo ser monja o queriendo ser una persona consagrada al Señor. Creo que es importante notar que pues cuando era pequeña, como cualquier persona, tiene los anhelos que tiene cualquier ser humano, ¿no? De casarte, de tener una familia, un esposo, unos hijos. Y es más, en mi familia no solamente eso, yo soñaba con una profesión que sería algo bastante distinto a lo que yo hago ahora. Y de testigo de esto está mi hermano. Siempre nos encantó todo lo que era actuar, cantar, estar en escenario, poner escenografías a las películas, las canciones, nos sentíamos artistas de cine. De hecho, mi hermano es un actor que ahora, bueno, es mucho más famoso, no estoy aquí para delatarlo, pero yo decía, si el Señor no me hubiera llamado pronto, quizá yo hubiera terminado como Él, ¿no? Quizá no sabrías de mí más que la parte externa. Y hoy en día me encanta el que el Señor pueda, a través de mí, ¿no? Poder llevar muchísimas personas al amor, a la felicidad, dar una trascendencia a mi existir que no solamente tiene que ver con lo físico, con, no sé, lo que puede ser uno externamente. Y sí, ha valido la pena, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Bueno, hice una vocación extraña. El Señor me llamó a los 14 años. ¡Wow! 14 años, ¿no? A los 14 años empezaron mis inquietudes vocacionales, ¿no? Pues como les decía, era una niña que me encantaba el mundo, me encantaba modelar, me encantaba bailar, me encantaba eso, actuar y poníamos obras de vaselina en el verano para los papás y cobrábamos y soñaba con ser cantante antes de saber que tienes que tener buena voz para cantar, etcétera, ¿no? Y por otro lado, había todo un ámbito de mi ser que me encantaba, lo de ayudar a los demás, lo de ir de misiones, los retiros, había muchas cosas como espirituales que me encantaban. No sé si es porque mi familia era una familia católica pues promedio en aquel entonces, que pues básicamente católico quería decir que íbamos a fuerza a la misa el domingo y que rezábamos antes de cada comida. Yo diría que mi fe se reducía básicamente a eso. Entonces, estudié en un colegio británico, militar, que en realidad no nos enseñaba nada de la fe. Para mi primera comunión yo estaba preparándome en la parroquia y recuerdo que un día mi mamá entró y nos vio dibujando y no sé por qué, como que se enojó muchísimo y dijo, yo no traigo a mi hija al catecismo para que dibuje, sino para que le enseñen de Dios, así que si no saben hacer eso me la voy a llevar y yo le voy a enseñar. Pero no recuerdo que mi madre luego se haya sentado a enseñarme. Pero sí recuerdo que llegó el día de mi primera comunión a los 8 años, donde lo único que recuerdo, nuevamente la palabra recuerdo, pero bueno, solo recuerdo que dije, chin, a partir de hoy me tengo que portar bien.
Así que, como puedes ver, en realidad mi familia no es de esas que rezaba todo el día o que repetía constantemente que un día tendríamos que dar la vida a Dios, o sea, para nada. Entonces, ¿qué sucede? Yo a los 14 años termino yendo a una convivencia internacional de este movimiento que se llama ESID. En aquel entonces significaba educación, cultura y deporte. Hoy es algo mucho más como de encuentros con Cristo y con los demás y tal. Y ahí es donde me encuentro por primera vez con un Cristo que era amigo, un Cristo que era cercano, un Cristo al que yo le podía contar todo y no tenía que solamente llamarlo Señor y tenerle gran respeto y verlo allá como lejano, ¿no? Allá en el cielo, a ver si me porto bien y me bendice, que me tenía que portar bien y cumplir las normas para que estuviera contento. De repente encuentro algo increíble, que era esta relación con Jesús, que era el confidente, ¿no? El compañero, aquel que era como yo, que había sido humano, que me podía ayudar, que me comprendía, que sabía que a veces no me portaba tan bien, que era débil, pero que siempre me perdonaba, que me podía dar el ejemplo de cómo tratar de amar, pensar de los demás, sentir, etcétera. Y era un Cristo que me pedía que le ayudara, que llevara este conocimiento de su amor a todas las personas y lo hacíamos padrísimo. En esos años de adolescencia, de los 11 a los 15, recuerdo que me encantaba ir al apostolado, yo tenía un grupo de chicas que eran como mi equipo, nos juntábamos cada semana, a veces íbamos al orfanatorio, ayudábamos a los viejitos, íbamos de misiones y todo eso me fascinaba, pero también me gustaba todo el otro mundo que ya les expliqué. Entonces, cuando yo llego a esta convención a los 15 años, de repente conozco a una consagrada que nos da unas pláticas padrísimas a nosotras que éramos las chavas, adolescentes, cool, ¿no? Como ustedes que están jóvenes escuchándome. Y de repente digo, ¿qué tiene esta mujer que me está dando esta charla? ¿Por qué ella es tan distinta, ¿no? La veía como muy segura de sí misma, muy líder, muy alegre. Y aparte daba charlas que no nos aburrían, o sea, sus pláticas eran increíbles. Y yo empecé a admirarla y a querer estar cerca de ella y escuchar sus conversaciones y donde iba yo la observaba y decía, ¿qué tiene esta mujer? ¿No? Como que yo nunca crecí sabiendo que existía un laico consagrado a Dios. Siempre pensé que o te casabas o eras religiosa o monjita, ¿no? Pero esta parte de poder ser monja o religiosa nunca me atrajo a mí. Entonces yo pensé, pues casi la mayoría nos casamos, todo el mundo estamos llamados al matrimonio. Y yo la veía a ella y decía, pero esta se ve feliz y no está casada. Y entonces empecé a preguntarme, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si Dios me está llamando a casarme como todo el mundo o a ser como ella? Antes de los 14 años jamás me lo pregunté, pero nada más conocerla, yo decía, quiero ser como ella es. Y en ese momento empecé a decirle al Señor, ayúdame a saber qué voy a hacer, ¿no? Y en este mismo cursillo, después de 2 semanas en España, nos llevaron una semana a Roma y dije, ya está, ¿no? Hice algo que hoy dicen no se debe de hacer, ¿no? Que no deberías de pedir señales a Dios, pero bueno, yo en mi ignorancia como católica, como les he descrito, no muy practicante, así de lo básico, le dije a Dios, ay, por favor, dame una señal, no seas malito, ayúdame, ¿no? Y sabía que íbamos a tener oportunidad de ver al Papa. Le dije a Dios, es más, era una capilla que tenía una virgen muy parecida a esta, y llegué con María y le dije, María, si Dios me está llamando para ser consagrada, o por lo menos tengo que considerar la posibilidad de ser una persona consagrada a Dios, como esta consagrada que conocí en España, por favor, que el Papa me salude. Imagínense nada más. Y era Juan Pablo segundo y yo soñando de que el Papa me iba a saludar. Pero dije, bueno, está padre, porque sí podría ser, es difícil, pero a la vez lo más probable es que no. Y entonces ya me libro y no tengo que andar pensando en vocación, porque a mí me encantan los niños, ¿no? Yo decía, no puedo imaginar una vida donde no vaya a tener yo a un niño. Entonces, total, se llegó el día, llegamos a la audiencia. Y aquí no puedo escribir demasiado, pero cuando ya se llega el momento donde el Papa termina su explicación del Evangelio y tal, y da la bendición, en aquel entonces Juan Pablo II bajaba por los pasillos de la audiencia y luego saludaba de un lado a unos y de otro lado a otros.
y a nosotros nos tocó como la parte final, ya donde estaban unas personas que eran deportistas, inclusive al principio del pasillo había unos en silla de ruedas, y la gente se empezaba a ir. Recuerdo que gente a mi lado me decía, ay, el papá no va a pasar, o sea, ya vete, o sea, el papá no va a pasar por aquí. Y yo decía, no, yo me voy a quedar, yo me voy a quedar. Finalmente, después de esperar un largo rato, de repente, así como doblando la esquina, ¿quién aparece si no es Juan Pablo II? Y yo así de, oh my gosh, y viene el Papa. O sea, fue una sensación increíble, así como una luz grande que se iba acercando a mí. Y fue una emoción tan grande que cuando llegó frente a mí, recuerdo que le tomé la mano, de alguna manera terminó su mano en mi mano. Y yo así de, ¿qué es eso con la mano de un papa? Dios mío, entonces agarré la mano, le di un beso así con todo mi corazón. Y yo creo que ha de haber sido un beso bastante intenso, que el papa se me quedó viendo y entonces nosotros gritábamos, ¿no? Regnum Christi, Regnum Christi, así se llama mi movimiento, ¿no? Y entonces él me hace así, Regnum Christi, son muy buenos, ¿no? Y yo así de, ay, wow, estaba toda emocionada. Me acuerdo que le di una carta que le había escrito la noche anterior. Y también recuerdo que después pues ya iba caminando, tiene que ir hacia el otro lado y yo no lo soltaba, ¿no? Y de la mano le tomé el codo y del codo el brazo, del brazo al hombro y luego la capuchita que traían aquí colgando y yo no quería que se fuera, ¿no? Y el que lo cuidaba me decía, déjalo, suéltalo. Y yo así de, no, no quería. Total, que lo dejé ir, pero ese momento donde tuve a Juan Pablo II frente a mí y me miró a los ojos, yo vi en él una profundidad. Vi en él como un color verde agua, como que no alcancé a ver el final, y como si esa mirada traspasara profundamente mi alma. Y en ese momento comprendí que tenía que darle a Dios la primera oportunidad. Así que llegué a mi casa y le dije a mi madre, mamá, yo creo que cuando acabe la preparatoria voy a darle a Dios un año de mi vida. Y mi mamá, bueno, muy bien. Porque pensé que era la única manera de realmente conocer para qué me había hecho Dios. Y yo tenía la certeza, por todas las charlas que había recibido, que para ser feliz yo tenía que hacer la voluntad de Dios. Entonces me urgía saber si Dios me quería ya para casada o para consagrada. Pero demasiado intensa, o sea, yo había cumplido apenas 14 años y ya lo quería saber. Y resulta que finalmente, a mediados de ese año, me dicen que se va a abrir un internado donde tú puedes ir a vivir con las consagradas y a la vez estudiar la preparatoria. A mí me pareció, bueno, o sea, el deal. O sea, dije, qué increíble, no voy a perder nada de mi vida, porque en el mismo año, en estos mismos años, voy a hacer dos cosas a la vez. Por una parte voy a estudiar la preparatoria y por otra voy a discernir si Dios me llama a la vida consagrada y así no pierdo un año de mi vida cuando acabe la preparatoria. Eso era lo que yo pensaba y era lo que me llevó a decir, sí, ¿dónde firmo? O sea, no me importa en dónde va a ser, pero vamos. Y gracias a Dios mis papás estuvieron abiertos, no entendían por qué me tenía que ir tan pequeña. Estamos hablando de una chica que recién cumplidos los 15 años, cumplí mis 15 años, me fui a este internado y fue una cosa maravillosa porque, bueno, les tengo que decir y esto les va a encantar. Claro que antes de irme yo pensando, me voy a ir 3 años, ¿no? En diciembre voy a unos 15 años, que aquí en México se celebra lo grande, es como, wow, fuiste unos 15 años. Y ahí conocí a un chico que era difícil encontrar chicos para mí. Ahorita estoy sentada, no me conocen, pero soy una persona alta, delgada, ¿no? Pero alta. Entonces conseguir novio mexicano era muy difícil, la mayoría son chaparritos. Entonces de repente entra a la fiesta uno que era muy alto y bien parecido, ¿no? Dije, no, este lo voy a conquistar. Y ya saben, las mujeres como somos. Fui al baño varias veces para cruzar enfrente de él y llamar la atención. Y logré finalmente que me sacara a bailar. En aquel entonces era muy romántico. Te sacaban a bailar. Entonces bailé con él toda la noche. Al final, wow, la corona de una buena noche es que te pidan tu número de teléfono. Bueno, toda la noche. Yo creo que nos recogían a la 1 de la mañana, no crean que fue más. Pero bueno, a partir de ahí se inició una amistad muy padre con este chico. Y en abril él me pidió que fuera su novia. Yo decía, no, eso, yo en junio ya me voy a este internado. ¿Cómo es que me voy a ir con novia? Entonces yo le dije, no, la verdad es que no entiendes mucho de la fe porque no era muy practicante. Le digo, pero yo me tengo que ir. Y es como un seminario de hombres, pero para mujeres, ¿no? El pobre no entendía nada. Y esto me lo confesó después. Me dice, cuando tú me dijiste eso, yo me prometí a mí mismo que te iba a conquistar de tal manera que no te ibas a querer ir. Qué maloso, ¿verdad? Pero bueno, lo que hace el amor, en ese momento él estaba muy enamorado de mí, yo más o menos, la verdad.
O sea, sí era un buen chico y todo, pero sentía como que faltaban muchas cosas, ¿no? Como que yo le podía decir a los ojos, oye, yo te quiero, y él babeaba así de, yo te amo, de verdad, y me daba hasta cosita de decir, híjole, yo no he llegado a ese punto de poder decir, te amo. Pero bueno, resulta que dije, bueno, me voy a ir 3 años al internado, pues ¿por qué no tener 3 meses de novia? Y luego ya sí puedo comparar, ¿no? ¿Cuál es la vocación que Dios quiere para mí? Imagínense el gran engaño en el que yo me metí porque estaba jugando con fuego. O sea, jugar con el amor es jugar con fuego y más con un hombre que dice, le voy a conquistar de tal manera que no se va a querer ir. Entonces, bueno, realmente resultó ser un gran galán de aquel entonces, que te llevaba flores todos los días, que te abría la puerta del coche, que se metía a tus papás en la bolsa, porque era un niño súper educado, súper respetuoso, súper trabajador, realmente bien parecido, jugaba fútbol americano, imagínense para alguien como a mi edad, ¿no? A los 15 años, el ver a esta persona jugar fútbol, estar entre sus porristas, todo era muy romántico realmente, un sueño para cualquier adolescente, pero yo seguía sintiendo en mi corazón que algo faltaba. Finalmente, pues yo seguí con mi proceso de irme a la preparatoria y cuando se llegó el día, justo unas semanas después de que celebrara mis 15 años, con una gran fiesta donde él fue el chambelán, pues ya le dije, oye, solo que sepas que yo en 2 semanitas ya me voy al internado. Y entonces recuerdo que por primera vez vi llorar a un hombre, ¿no? El verle que se le caían las lágrimas de cocodrilo, aquel hombre grandulón, tan alto, tan fuerte, tan guapo, y que yo le decía, tienes que ser fuerte, ¿no? Y me decía, ¿y cómo voy a ser fuerte si se va mi fortaleza, ¿no? Y yo, ay, no, no te preocupes, si no soy yo para ti, algún día vas a encontrar a alguien, ¿no? Y en ese momento yo creo que no le parecía chistoso y no creía que Dios tuviera a alguien para él, pero yo tenía la certeza de que él no era para mí, ¿no? Y en algún momento dado, un poquito avanzada ya la prepa, en el internado que lo volví a ver al final del primer año, le dije, ya no me esperes más porque en realidad Dios me ha conquistado el corazón. Y él me decía, pero ¿por qué me pusiste a competir contra Dios? O sea, obviamente Dios iba a ganar, ¿no? Ahí no es como algo que yo voy a planear. Le digo, ay, sí, voy a hacer un concurso a ver quién gana. Obviamente Dios gana, pero es algo que Dios diseña en tu corazón. Entonces yo le dije, si hubiera un concurso del mejor novio o el mejor posible esposo para mí, tú ganarías de todo el mundo. En este momento tú eres el hombre que yo digo, wow, con él podría compartir mi vida. Me imagino que sería un padre precioso para mis hijos, ¿no? Muy bueno. Y pero le dije, resulta que Dios hizo mi corazón para él. Y entonces no importa cuán bueno sea una persona humana, nunca va a saciar completamente este corazón que fue hecho para él. O sea, obviamente todos nuestros corazones están hechos para Dios, pero cuando estás llamado a darle toda tu vida a Dios, Él llena hasta los rincones más escondidos de tu afectividad como persona humana y te da una realización que un ser humano no te daría si no estuviera diseñado para esta vocación. Es decir, yo confiaba ciegamente en que si este era mi camino, Él me iba a hacer completamente feliz, siendo lo único que tuviera como tesoro absoluto. Porque ahí no te casas, no vas a tener hijos y tu todo es el Señor. Entonces yo tenía esa certeza, ¿por qué? Porque a pesar de que dejé una familia hermosa, a pesar de que dejé a un novio que era un buen candidato, a pesar de que dejé pues muchos proyectos padres donde yo decía, estaría padre estudiar mi carrera y luego en tiempos libres ser una modelo. Para ese entonces ya había entendido que no podía ser cantante porque no tenía la voz. Dije, bueno, pero me encantaba la fotografía y muchas cosas de ese estilo. Hubiera tomado mi vida un rumbo tan distinto. Y creo que el Señor sabía que era yo tan mundana en la mitad de mi ser, que si yo hubiera permanecido en el mundo, quizá jamás lo hubiera seguido. Entonces, este internado logró como contener mi corazón y conservar esa pureza. El Señor como que me quitó los obstáculos para que no cayera, como diciendo, esta mujer es tan débil que si la dejo allá afuera va a caer. Y fue tan bueno y tan misericordioso conmigo que me ayudó a perseverar de esta manera. Y finalmente, no sé, creo que el momento determinante fue una tarde en oración en una capillita chiquita de Tlalpan. Había un Cristo hermoso, de tamaño natural. Y haciendo mi oración, me acuerdo que estaba meditando en la oración que rezábamos en aquel entonces, en este movimiento, la oración del ESID.
que dice algo así, ¿no? Señor, te entrego mis manos para hacer tu trabajo, te entrego mis pies para seguir tu camino, te entrego mis ojos para ver como tú ves, te entrego mi lengua para hablar tus palabras, etc. Y yo meditándola, de repente lo vi a él en esa capilla y sentí en mi oración como si él mismo se hincara a mi lado y me dijera, Rebeca, por favor, dame tus manos, porque yo estoy clavado en esta cruz, yo ya pasé por esta tierra hace 2000 años y necesito otras personas que sean mi sonrisa para el mundo, mis manos para el mundo, mis pies para el mundo. Necesito a alguien que esté en medio del mundo y que les pueda decir que yo les amo, que yo existo. Básicamente esa fue la declaración de amor, pero me acuerdo la sensación de un Dios que se hincaba para pedir, para suplicar. Y me sobrecogió tanto que recuerdo hasta mi oración como un gesto casi físico de decirle a Dios, ¿qué haces ahí abajo? O sea, tú vete ahí arriba y desde ahí dime qué quieres de mí y aquí estoy, ¿no? Pero el verlo tan humilde y como mendigando mi cariño, que le tuve que decir que sí, o sea, dije, claro, claro. Y luego poco a poquito entendí que aunque iba a extrañar muchas cosas, y en esos años de internado inclusive, luego que me llevé varios peluches que me había regalado mi novio, y antes de que me fuera el novio me dijo, cuando veas una rosa piensa en mí, porque acuérdense que era el novio que todos los días me llevaba rosas rojas. De repente me encontré en un jardín lleno de rosas y un poquito llorando, ese desprendimiento de, o sea, sí quiero seguirte, Señor, pero me encantaría casarme, pero me encantaría tener mi familia, ¿no? Pero me encantaría que un hombre me diera rosas, ¿no? Y simplemente con esa última frase que dije, yo creo que le colmé la paciencia un poco dulcemente al Señor y él me dice, Rebeca, ¿estás aquí llorando porque un ser humano no te va a dar una rosa? Y estoy yo aquí, el Señor del universo, el dueño de todas las flores, y todavía dices, ay, no sé qué es mejor, déjame pensarlo, ¿no? Me sentí tan tonta. Le dije, tienes toda la razón, Señor, o sea, tú eres el rey del universo, tú has creado todas las rosas, y tú merecidamente me estás escogiendo para ser toda tuya. Entonces, pues sí, le di mi vida a Dios a los 17 años. Es algo bastante raro, ¿no? Quizá no sabía del todo lo que estaba haciendo. Hoy sé lo que estaba haciendo. Hoy han pasado 32 años de ese momento y no me arrepiento. Hoy ya sé lo que significa darle la vida a Dios, lo que es vivir en pobreza, en castidad, en obediencia, lo que es vivir en comunidad, lo que es estar 100% dedicada a hacer el bien y a llevar el amor de Cristo a las personas y a hacer que Él sea mi único tesoro y dejar que Él llene mi corazón plenamente, y no me arrepiento. Si hoy tuviera que escoger, volvería a escoger 1000 veces esto que el Señor ha escogido para mí. Y con esto no digo que sea todo reír y cantar y todo sea fácil. Yo creo que ninguna vocación es fácil. El matrimonio no es fácil. El ser consagrado a Dios no es fácil. Pero no se escoge una vocación porque es la vocación más fácil para que yo entonces escoja esa manera, sino más bien uno siente en el corazón como una intensidad de cuánto quisieras amar a Dios y tienes que discernir qué camino escoger, qué camino yo escojo en libertad que me lleve a amar mucho más o lo más que yo pueda a Dios nuestro Señor. Y así es como comenzó mi vida. Obviamente uno cuenta la vocación y es ¡tarán! Y ya, y aquí estoy. Y para mí es como ¡tarán! Y ahí comenzó la historia de mi vocación. Simplemente les he contado el preámbulo y para ver la segunda parte de mi vocación no tienen más que conectar con mi canal de YouTube. Me llamo en ese canal Rebeca Barba, Teología del Cuerpo, y hay una lista de reproducción que se llama Varios. Y ahí hay una que dice cómo la teología del cuerpo cambió mi vida 180 grados. Y ahí está la verdadera historia de mi vocación. De alguna manera te lo resumo en esta frase. Yo pasé, después de varios años de mi vida consagrada, donde yo cumplía bastante las normas, a encontrar que realmente Dios me escogía plenamente mujer en toda mi sexualidad femenina y que Él me iba a realizar como un verdadero esposo y que también me llamaba a ser verdadera madre, aunque en el sentido espiritual. Y eso dio un vuelco total a mi vida, a mi corazón, a mi existir cada mañana. Creo que es importante nunca negar estos anhelos que yo traía en el corazón. ¿Se acuerdan que les dije? Yo era una niña súper normal que quería casarme, que quería tener hijos. Pues de repente a la vuelta de muchos años me di cuenta
que ser consagrada no era renunciar a aquello, decir no a aquello y ofrecerme como sacrificio oblativo a Dios, sino que me decía, yo también te quiero feliz aquí como consagrada y yo también te voy a ser mi esposa y yo quiero que seas madre espiritual de muchísimos hijos que te voy a encargar. Así que los últimos años de mi vida consagrada han sido los mejores, los más plenos, donde he entendido realmente este camino de felicidad y de realización, quizá de una manera distinta a la que tú piensas que uno puede realizar, pero últimamente uno piensa, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es ser feliz. Y lo que importa es que yo pueda ser esposo o esposa. Lo que importa es que yo pueda ser madre o padre. Y si la manera de realizarlo es en la vida consagrada o es casándome, no importa mientras yo realice la esencia de mi ser femenino o masculino, si tú eres hombre y me estás escuchando en este momento. Así que nada, termino con una exhortación para que le abras la puerta al Señor. Él no lo quita, no te quita nada, Él lo va a dar todo y en realidad es el amigo fiel. Él es el quien puede amarte de una manera libre, total, fiel y fecunda. Así que con esto me despido. Soy Rebeca Barba, les pido oraciones. Yo pido también para que ustedes puedan encontrar su vocación. La mía ya la encontré, pidan para que pueda perseverar hasta el final. Muchísimas gracias.